Vamos a echar atrás 40 años en el mundo de la informática y nos adentramos en el mundo de... MS2. Adelante. Empezamos. Hoy día tenemos teléfonos móviles, tenemos ordenadores, tenemos Windows 8, Windows 10. Son muy visuales, es muy sencillo usarlo, realmente no hace falta ningún tipo de experiencia. No. Con poco que sepas, con un sistema operativo actual, incluso que sea táctil, mueves, tocas los iconos, ejecutas programas, es algo bastante sencillo. Pero hace 40 años, tener un ordenador con un MS2 era algo totalmente diferente. Correcto. Tú te acuerdas perfectamente porque tú tuviste un ordenador, ¿no? Sí, yo voy a hablar un poquito de lo que yo tuve como ordenador, PC. En este caso, el primero que yo tuve fue un Amstrad, un PC 8086. Recuerdo que lo más destacable que tenía ese ordenador era la pantalla, que era una VGA, quiere decir que eran 256 colores en pantalla. Hablamos que en aquella época CGA, que eran 4 colores, EGA, que eran 16 colores. Y en aquella época, pues tener una pantalla con 256 colores en pantalla era muy importante. Ese ordenador, pues, solo te digo una cosa. Hablamos de los PCs de ahora y el disco duro es una pieza súper importante para poder almacenar todo lo que tenemos. Pues no tenían disco duro. No tenían disco duro. Yo no tuve ninguno. Sin disco duro. Todo en los disquetes. En los disquetes. Exacto, hablamos de disquetes. Como ahora mismo pues tenemos el DVD, ¿vale? Es un sistema operativo totalmente distinto a lo que hay hoy día. Es muy parecido a cuando arrancamos el ordenador y vemos esa pantalla en negro con los 4 simbolitos de la RAM que tenemos y tal, pues es casi eso. Cuando tenemos el símbolo del sistema de Windows es casi eso, es muy parecido. Era una pantalla en negro y todo había que ejecutarlo en comandos. Nosotros cuando encendemos un ordenador ahora mismo, pues lo tenemos todo organizado por iconos, como tú dices. Ahora incluso hay ordenadores que son táctiles, igual que los teléfonos, los cuales pinchamos o con el mouse acercamos, pinchamos. Windows 8 y Windows 10 ya se ha basado un poco más en la parte de tecnología táctil. Exacto. Entonces, es bastante intuitivo, hoy día es todo muy visual. Pero antes tenías que saber los comandos que usaba sistema operativo. Exacto, nosotros cuando arrancábamos el PC, pues nos salía un icono ahí, el símbolo que salía C2 puntos normalmente. Y a partir de ahí, pues, a poner comandos para poder listar, para poder abrir carpetas, etcétera. Claro, y tener en cuenta que, claro, dices, bueno, hoy día, por ejemplo, si tienes un ordenador antiguo y tienes un MS2, por decirlo algo, incluso en la pantalla, en el símbolo sistema, el CMD, tú entras en internet, buscas los comandos que existen y ya está. Y vas ejecutando, vas probando, pero en ese momento no había nada más. O entrabas dentro de una dinámica de buscar revistas o colegas que te pudieran decir, pues esto funciona así, o era bastante difícil. Exacto. El sistema operativo. Simplemente ahora cuando entramos en que queremos, por ejemplo, meternos para poner en el FIFA o un juego o en el Office y tal, pues está el icono, pinchas y automáticamente con un doble clic ya se nos abre. Antes, si lo tenías organizado en alguna carpeta, hablamos ya de ordenadores que ya después ya tenían disco duro, tenías que empezar a abrir carpetas, ¿vale? CD, para poder ir accediendo a la ruta donde tenías el programa en cuestión guardado. El ejecutable, ¿no? Digamos, para ejecutar el programa. Y después poner el comando, porque después, por ejemplo, los programas pues tenían archivos COM, BAT o EXE, que eran los ejecutables. Una parte curiosa del MS2 que no usaba mouse. Diferente es cuando ejecutamos un juego. Había juegos como aventuras gráficas que sí usaban mouse. Ahí sí, el mouse. Hablamos del típico de bola, ¿vale? Que cada 2 por 3 tenías que sacar, limpiar la bola, limpiar las ruedecitas. Y es verdad. De ese creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. Ese mouse era absolutamente aterrador. A mí me ponía de los nervios. Lo empezabas a mover y el ratón veías que hacía y no se movía. Uf. Y además estamos hablando de ordenadores que tenían una capacidad, que sea una velocidad de megahercios 4 o 6 megahercios comparado con los de ahora. Nada que ver. Y además los octacore, eso ya es una locura. Además, por ejemplo, lo que sería la memoria que tenía, pues eran 640K, que eso hoy en día
con eso no vas a ningún sitio. No, es que no puedes comparar, estamos hablando de 40 años y la informática avanza muchísimo. Pero bueno, dentro de todo esto, ¿vale? Es verdad que MS2 tuvo varias versiones. Exacto. Empezó con la 1.0, llegó hasta la 7.0 o la 8.0. Que esas dos, creo que la 8.0, llegó en el sistema operativo Windows 95 y en realidad en ese sistema operativo es donde se quedó. El programa Norton Commander. Ahí ya nos facilitaron bastante el trabajo porque ahí teníamos todo el listado de todos los archivos que teníamos en el ordenador. Es muy parecido a las BIOS antiguas, una Sí. pantalla azul con los archivos y tal, pues era muy parecido a esto. Porque era ya lo prácticamente tenías muy todo en parecido. pantalla, Ujú. como dice Jordi, todo en pantalla ya podías ver lo que querías hacer. No si tenías querías- que ejecutar comandos. Exacto. Ahí entrabas en los archivos, veías el ejecutable, ejecutabas y ya está. Entonces, eso facilitó bastante el trabajo y digamos que es un poco un impasse entre esto y el sistema operativo Windows. También hay que decir que lo que es el nacimiento de MS2 empezó con Microsoft, ¿vale? Correcto. Y con la compra de la empresa Q2. Exacto, hablamos de unos $50.000, si mal no recuerdo, que sería la compra. En esa época pues fue una ganga con todo lo que después, todo el dinero que se generó. Y hay que decir que, bueno, en aquella época, estamos hablando de hace 40 años más o menos, empezamos ya a hablar de informática que empieza a avanzar, como hemos dicho antes. Cada año era un paso Sí, gigantesco. casi cada año se iban actualizando los MS2. Pero es curioso porque el sistema operativo anterior a MS2 era Q2, que era esta empresa, y cuando lo cogió Microsoft, de Microsoft, la M, la S la cogieron y es cuando hicieron MS2. O sea, hicieron el mismo sistema operativo actualizado a Microsoft, pero de ahí salió MS2 y el primero de todos salió con el año 1981 y creo que fue con un IBM. El procesador era un 8088. Recordemos que en aquella época IBM era una de las grandes referentes en el cuanto a mundo de procesador. informática. Teníamos Apple, claro, Mac en este caso, pero IBM era el Estaba gran en el gigante en el mundo de la informática. Hablamos después de procesadores que pasaron al 286, al 386, 486 y aquí ya avanzamos hasta Pentium y más ya para está. adelante. Bueno, un día yo creo que podemos Sí, hacer. podemos hacer una vídeos evolución. Solamente, exactamente, de la evolución de estos. Pero yo cuando hablo de todo esto, a mí lo primero que me viene a la cabeza, igual que a ti, ¿no? Es la Ronda San Antonio, ¿vale? Los que Bueno. somos de Barcelona. Sí, de Barcelona, Bueno, cerca, aquí alrededores. cerca de cercanía, La bueno, Ronda la San Ronda San Antonio, Antonio, donde íbamos a Está pista cero. Plagadísimo de Sí. Pellegrin y demás. Estaba Pellegrin. plagadísimo de tiendas de informática con todas las ofertas y aparte era una Era, lucha. era con como los precios restaurantes, absoluta, ¿te acuerdas? Que vas por la calle y todos tenían ahí su cartelito con todos los precios. Sí. Ibas pasando, la gente ojeaba. Uy, Exacto, este sí, es sí, muy sí. caro, me voy al otro. Tenían como una especie de stands ahí Exacto. donde iba sacando los papeles con las ofertas, que eran Sí. hojas impresas y punto. Y ahí veías, y yo recuerdo ir con amigos míos Sí. a comprar una placa base, una RAM, un procesador, pero en diferentes sitios. El precio más barato es donde ibas, Ahí y a cada ibas, sitio sí. ibas comprando una cosa y cada día iban cambiando los precios. Sí, Era una exacto. locura. Hay que mencionar esta página porque la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido mucho investigando este sistema operativo. La página que es archive.org. Sería este de aquí, Ujú. ¿vale? Pues Entramos. estamos viendo ahora, exacto. Tenemos, aunque yo creo que algunos juegos son como un poco piratas como el de Super Mario World, hay 7.262 juegos de Aquí MS2. salen. Podéis jugar directamente online, no hay que descargar emuladores, no hay que descargar juegos, no hay que hacer nada de nada. Tenéis los juegos completos y podéis jugar directamente con el teclado y el ratón, si es una aventura gráfica. Y es una página que es completamente legal, Sí, no estamos... es legal y totalmente gratuito, no hay que hacer Exacto. nada, no hay que inscribirse, no hay que hacer nada. La verdad es que aquí tienes Mortal Kombat, Pues Monkey Island, empezamos a Rayman. mirar, tenemos ya, para empezar, tenemos uno que hemos dicho muy importante del MS2, sería Doom 2, Prince of Persia, SimCity de SimCity, construir, Rayman, tienes El PC PC Fútbol. Fútbol, que yo me enganché al PC Fútbol buena muchísimo. pasada jugar al PC Fútbol. Mira, tienes ahí los Spiderman. Simpsons, Spider-Man, Larry. En la parte final acabamos hablando un poco de los juegos. Quizá los que
Bueno, a nosotros nos llegan más. La verdad es que de miles de juegos que tenía este sistema operativo no podemos decidir los 20 mejores. Pasarnos semanas aquí hablando de juegos que nos han llegado, que hemos jugado, etc. Bueno, la mayoría de los que veáis este vídeo os sonarán o os acordaréis de ellos. Y esperamos que nos dejéis vuestros comentarios, sobre todo vuestras experiencias personales. Nosotros vamos a hablar un poquito también de ellos, de los que yo, por ejemplo, ahora primero de todos, sí, primero de todos a mí, Alone in the Dark, para mí uno de los mejores juegos que han sacado para MS2 a nivel de terror. Y claro, salió mucho antes que Resident Evil y algunos así, con lo cual podemos hablar que es un poco el inicio de este tipo de juegos. Sí, sería uno de juego muy a tener en cuenta a la hora de ver una evolución de todos los juegos de terror. Pues bueno, sí. Estamos en una casa encantada en la cual nos van apareciendo todo tipo de monstruos. Y yo recuerdo muchísimo porque yo era peque, evidentemente en aquella época pues más pequeño. Y la verdad que a mí me da miedo jugarlo. Yo lo tenía que jugar por la tarde porque si lo ponía un poquito ya lo jugaba y me da un poco por la noche aquello que, ostras, ¿sabes? Porque estaba muy bien. Qué guay. PC Fútbol. Habían varias versiones que sacaron, siempre con el Michael Robinson, la mayoría. Y la verdad es que el tema de gestionar tu propio equipo, intentando siempre cuando no empezabas desde cero casi, pues con lo poco que tenías intentar conseguir jugadores quizá con una cierta edad, pero que tenían un cierto nivel, y poquito a poco ir mejorando el equipo, jugando partidos, ir subiendo, intentar subir de liga, si empezabas de la liga más abajo. Sí, podías coger equipos de segunda división, intentar llegar a primera división, incluso intentar ganar la Copa de Europa con un equipo de segunda, ¿no? Jugar con los primeros equipos, la verdad es que sí. Esos juegos a mí me marcaron bastante. Yo también. Yo recuerdo haber tenido prácticamente todos. Another World. Another World. Es decir, este juego ha pasado por varias plataformas. Un gran peso pesado. Sin duda. La verdad que es una especie como de aventura. Y eran gráficos como, no sé si eran poligonales, pero eran unos gráficos así bastante curiosos. Los escenarios, el fondo, el movimiento del personaje, todo esto la verdad es que marcó como un... El tema de la animación era increíble. Era increíble los movimientos que tenía el personaje, muy realistas. Igual que, bueno, también ya que enlazamos con Prince of Persia, ¿vale? También lo que es el movimiento del personaje era, para la época, impresionante, muy bien detallado. Igual que Another World. Exactamente, bueno, Prince of Persia, como has dicho tú, sí que marcó muchísimo. A mí uno de los que, aparte, dejando este género que me marcó mucho, y era pequeñajo también ahí en aquel momento, era el Carmageddon. Ese juego con el coche que llevaba ahí con la cresta esa... cargándome a todo lo que pillaba por delante, la verdad es que me marcó bastante. Yo recuerdo cuando salió por la época, ¿vale? Que era un juego como, entre comillas, prohibido. Sí, era como prohibido. Era prohibido y tenerlo. Yo no sé cómo lo saqué, pero lo tenía. Tenerlo era como algo prohibido, ¿sabes? Porque, claro, lo que tenías que hacer era atropellar a Tokiski, ¿no? A las ancianitas con el carrito, a los ancianitos. A los coches, a reventar los coches, a reventar todo lo que había por la pantalla. Te cargabas todo lo que había, era muy parecido como un GTA hoy día. Te iban dando puntos por atropellar a la peña, ¿sabes? Si te fijas es como una evolución del GTA. No solamente haces eso, haces mucho más, pero bueno, es como quizá un inicio del GTA que hoy día es una locura el GTA. Wolfenstein. Para mí fue un juego que me marcó un montón. Que también era un poco controversial porque la historia del Wolfenstein era cargarse nazis. Exacto, a diestro y siniestro, sí. Y uno de ellos, por ejemplo, era el Hitler. Los finales. Que tenías que cargártelo. Vaya saco. La verdad es que es un poco duro el tema. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Es un juego que salió en aquel momento y era así, era bastante duro y era un poco lo que conocimos ya hoy día de los juegos en primera persona. Después de esto ya salió Doom, Quake. Exacto. Que estos dos eran los grandes gigantes. Quake, creo que cuando salió, creo que era Quake, el que salió que se podía conectar directamente online, que aquí no sé si lo podríamos hacer, pero en Estados Unidos creo que la gente se volvió loca para poder conectarse ya directamente online y jugar entre ellos. Otro juego que también a mí me marcó muchísimo fue SimCity, que era un juego de crear tu propia ciudad, en el cual tenías que dedicar un montón de horas, porque empezabas con un terreno completamente, bueno, era tierra solo, ¿vale? Y tenías que construir tu ciudad, ¿no? Lo que sea, pues una estación de tren, las vías, las carreteras, poner fábricas, la gente te empezaba a venir a tu
pueblo en esa, bueno, empezabas con un pueblo, Sí. se empezaba a habitar y tenías que convertirlo en una gran ciudad. Y la verdad que eso fue un juego que, madre mía, pegó, pero pegó muchísimo. Luego tenemos todas las aventuras gráficas en general, como hemos hablado antes. Que esto aquí Pues, da para Indiana hacer Jones, los 800.000 vídeos. Manic Mansion, por ejemplo. Sí, por ejemplo, El Manic Manic Mansion fue un juego muy divertido, ¿vale? Fue de las primeras aventuras gráficas, fue muy divertido de jugar, muy buenos recuerdos, igual que toda la saga de Indiana Jones, con Defeat of Atlantis, La Última Cruzada, King Quest, que no sé si lo has dicho. la saga King Quest, evidentemente, King desde Quest. el primero hasta el último. Uno de los mejores considerados es el 6, yo particularmente me gusta mucho el 5. Bueno, pues todas las aventuras gráficas que salieron, porque era el momento de las aventuras gráficas Exacto. con el ratón y Ciudad hacia adelante y demás, que tenemos también un vídeo de una de las aventuras gráficas. Exacto, que que haremos lo podéis ver otro. aquí. Sí, hacemos más. Y el ¿vale? que más te gusta a ti de aventura gráfica sería la saga El Sweet Larry. El Sweet Larry. Que siempre cuando era pequeño lo veía en la revista Bricomanía, siempre me imaginaba, porque era como muy censurado. Yo sé que era censura pura, y siempre pensaba, a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Sabes? Y la verdad es que lo ves ahora y te ríes muchísimo. Claro, es un juego que es muy gracioso. Muy cachondo y de verdad que, bueno, tampoco es que es bastante más inocente de lo que podía Exacto. parecer. Que creo que han salido unos nuevos juegos del Sweet Larry ahora. Sí, Vale. han sacado varias ediciones. Los queridísimos y amadísimos Lemmings. Lemmings, que nos pasábamos ahí horas y horas para saber cómo poder llegar a la salida de la habitación que estábamos. La verdad, que yo cuando he visto otra vez Tomb Raider, la señorita Lara Croft, que en aquellos momentos la mayoría de nosotros flipábamos con Lara Croft. Cuando Época- volvemos a ver la Lara Croft dices, Fuimos a comprarnos el juego, vamos, pero de cabeza, ¿no? y la ves y dices, qué triste, Claro, porque todo era polígono, poligonal. pero bueno, todo en sí era muy poligonal y la verdad es que hace bastante gracia, pero bueno, este género en sí, o sea, el juego era muy bueno. El juego era muy guapo. Yo tengo que decir que yo he jugado a casi todos los Tomb Raiders y claro, a los que están ahora mismo en el mercado, bueno, ya sea en el mercado, evidentemente PS4, son una auténtica maravilla, Shadow de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, son auténticas maravillas. Ahora van a sacar un trilogy también del Ojo. Tomb Raider. Es muy parecido a la saga Uncharted, Uncharted. del estilo. Aventura gráfica tipo, hay aventuras tipo Indiana Jones, o sea, de buscar tesoros y demás. La verdad es que cuando salió ese juego, pues que marcó un género. Marcó, Sí, sí, la verdad que el personaje, cuando hablamos de Tomb Raider o decimos Lara Croft, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando.